Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a modelar un caso de estudio de un bioreactor como ejemplo de un sistema de primer orden inestable. Modelo aproximado, claro. Al final del vídeo hablaremos de los detalles que hacen que modelarlo con exactitud sea más complicado. Una vez entendida la característica básica del modelo, el crecimiento exponencial de la población de bacterias o algo que estemos cultivando, hablaremos un poco de la ecuación diferencial y de las características de la respuesta de dicho sistema. Nuestro objetivo va a ser hacer crecer determinado microorganismo aquí dentro de esta vasija, donde, claro, se supone que esa bacteria o lo que sea, pues se reproducirá, se duplicará, etcétera, irá comiendo ciertos nutrientes e irá creciendo. Aquí tenemos otra fotografía de otros bioreactores. Y aquí tenemos un diagrama esquemático donde, bueno, pues básicamente alimentamos un medio de cultivo con unos ciertos nutrientes, glucosa, por ejemplo, o algo así, y a lo mejor pues alguna concentración inicial de bacteria, una semilla. Por esta tubería extraemos líquido que contendrá ese microorganismo y que luego pues pasará a otros procesos, si estamos, por ejemplo, en industria de alimentación o farmacéutica. Bien de, yo que sé, hacer yogures o lo que sea, o medicamentos. Y el tema es que para que el organismo viva bien, pues hay que airear, si es una fermentación aeróbica, digamos, que necesite oxígeno, el bicho, para crecer y multiplicarse. Y también pues normalmente se tiene que agitar, porque si no, se pueden producir estructuras filamentosas, grumos, etcétera, que hacen que, claro, que los microorganismos del centro de la bola de hongos pues tengan menos acceso a los nutrientes que los del exterior y entonces pues crezca menos. Los bioreactores suelen tener ciertos sensores de concentraciones de determinados componentes químicos, de temperatura, pH, etcétera, una camisa de calentamiento para controlar temperatura, eso, esta bomba agitadora. Aquí tenemos estos ejemplos donde pues la bomba agitadora es movida por este motor y este eje, y ahí hay esta hélice, y bueno, pues se meten distintos sensores y tuberías de inserción o extracción de determinados fluidos. El modelado detallado de todo esto, pues claro, sería objeto de a lo mejor una asignatura completa en un curso en áreas biotecnológicas. Aquí pues vamos a hacer el modelo más sencillo posible de primer orden de un crecimiento de un microorganismo y intentando complicarnos lo menos posible porque es un primer acercamiento a este tipo de problemas. Aquí tenemos el esquemita motivador, pero nosotros simplemente vamos a plantear pues la siguiente suposición, por ejemplo. Vamos a decir que yo aquí dentro, por ejemplo, tengo una población que voy a denominar X de T de microorganismo. Y entonces, bueno, pues esa población, claro, si la mirara al microscopio, pues tendría aquí mis bacterias o algas o lo que sea nadando en el caldo de cultivo. Y lo que ocurre es que el crecimiento es que, bueno, pues que alguna de estas bacterias de repente se dividen en dos y cada una sigue su vida y luego pues esta otra también le da por dividirse en dos, etc. Si habláramos de decaimientos radiactivos o algo así, donde estas manchas negras fueran uranio y las manchas azules fueran ya pues otros subproductos del decaimiento, pues cada vez habría menos puntos negros y la población de puntos negros decaería exponencialmente a cero. Pero aquí, en estos bichos, pues como cada uno de los puntos azules realmente es igual que los negros, al menos una vez ha pasado algún tiempo de maduración o lo que sea, y se va a volver a dividir, etcétera, pues entonces en vez de un decaimiento exponencial como en la radioactividad, pues tendremos un crecimiento exponencial de la población, como en las epidemias, etcétera, tal, claro, siempre que tengan suficiente alimento para continuar creciendo. Entonces, la idea básica del modelado matemático de esto va a ser pues que la probabilidad de que una bacteria arbitraria, que le hagamos la foto, esto de aquí, se divida en los próximos de t segundos o horas o de t unidades de tiempo es, pues vamos a suponer por ejemplo que es de 0,4 por dt.
A ver, ¿qué significa esto? Pues significa un poco que en el metabolismo interno hay pues ciertas tiradas de dado, ciertas reacciones, y que un poco pues a lo mejor cada milisegundo la naturaleza tira un dado entre 1 y 1000 y si sale 315 se divide. Entonces digamos que en el doble de tiempo pues yo habré tirado el dado el doble de veces. Y por lo tanto, para tiempos pequeños, la cosa tendrá esta proporcionalidad. Claro, esto no va a poder extrapolarse a tiempos grandes. Imagínate que dt fuera 5 horas, pues 0,4 por 5 da 2, la probabilidad no puede ser mayor que 2. O sea, esta idea solo es pues que eso, que en un acontecimiento súper improbable, pues por ejemplo, en dt segundos, la probabilidad de que se haya dividido es 0,4 dt, la probabilidad de que se haya convertido en 2 azulitas. Si dejo pasar 2 intervalos, pues entonces la probabilidad de que se haya dividido será 0,4 dt si se ha dividido en el primer intervalo, y si no se ha dividido en el primer intervalo, pues será 1 menos 0,4 dt, la probabilidad de que haya sobrevivido este milisegundo sin dividirse y que se divida en el segundo milisegundo. Y esto da, haciendo operaciones, 0,8 dt menos 0,4 al cuadrado, 0,16 dt cuadrado. Entonces, efectivamente, si dt es muy pequeño, dt cuadrado es mucho más pequeño, y entonces pues la probabilidad de haberse dividido en el doble de tiempo es aproximadamente el doble, en vez de 0,4 dt, 0,8 dt. Claro, efectivamente, en 3 milisegundos, en 3 dt, pues sería todo lo anterior más la probabilidad de haber sobrevivido 2 milisegundos sin dividirte y la probabilidad de dividirte en el tercer milisegundo. Y todo esto daría, pues defino estas variables simbólicas, y a beta por dt le llamo a, por no repetirme tanto, donde beta es este 0,4, es lo que llamaremos tasa de crecimiento, y entonces esta es la expresión que estamos sumando, que bueno, que si lo expreso, digamos, como un polinomio en dt, pues tengo que efectivamente es 3 beta más cosas que dependen de dt cuadrado y dt cubo, de modo que esto será 0,4 por 3 dt más otras cosas. De modo que sí que es cierto que para dt pequeños, infinitesimales, la probabilidad de que se divida en los próximos dt segundos es proporcional al tiempo de mi cronometración. Obviamente, si sigo y sigo sumando, pues al final voy a tener, eso, si a esta cosa le llamo a, voy a tener a más 1 menos a por a más 1 menos a al cuadrado por a más etcétera, que será a que multiplica a la suma de 1 menos a elevado a k, desde 0 hasta infinito, si llegara el caso, y justo esto será a por la fórmula de la suma de una progresión geométrica, que es 1 entre 1 menos la razón, 1 menos a. Y esto acaba dando, claro, a por 1 entre a, esto acaba dando 1, o sea que al final del tiempo, claro, la probabilidad de que se haya dividido en infinito tiempo será de 1, pero en fin, en tiempos infinitesimales, pues la probabilidad que se divida es de 0,4 por dt. La cuestión con esto es que si se divide, el número de bacterias, digamos, se incrementará en 1. Pero claro, igual que yo le estaba haciendo la foto y el análisis de la probabilidad de dividirse a Pepito, esta bacteria que había puesto aquí en rojo, bueno, el tema es que si hay 2 bacterias, la probabilidad de que alguna de las 2 se divida, pues será el doble que si solo hubiera una bacteria, y en general, pues cuando hay 2.000 millones de bacterias, el número de nuevas bacterias tras dt horas será 0,4 por dt por pues el número de bacterias que yo tengo ahora, ¿vale? O sea, si solo tengo una, dentro de t segundos, pues habrá una probabilidad 0,4 de dt de tener 2,
y 1 menos esto de tener solo una. Pero si tengo 1.000.000, pues entonces, tirando el dado una vez por cada bacteria, al final la media de 1.000.000 de tiradas de dado, en las cuales si sale 0 no se divide y si sale 1 se divide, pues acabará siendo efectivamente la probabilidad de dividirse. Ley de los grandes números, etc. Con lo cual, pues estas son las nuevas bacterias tras dt horas, de modo que, como al número de bacterias yo le había llamado x, y si a esto le llamo incremento de x, o bueno, pues diferencial de x, la cuestión es que dx es igual a 0,4 dt por x, de modo que esto de aquí es la ecuación diferencial que modela el crecimiento de estas bacterias, cuya solución obviamente será x de t igual a e elevado a más 0,4t por x de 0, donde x de 0 es la condición inicial, porque esto es pues ecuación de primer orden más sencilla posible, cuya solución es la exponencial, porque efectivamente si yo hago la derivada de esto, pues sale 0,4 por e elevado a 0,4t x0, que es x de t. Y por lo tanto, efectivamente, esto verifica esta ecuación y aquí tenemos pues el crecimiento exponencial de mis bacterias, ¿vale? ¿Por qué? Porque las nuevas se incluyen a x, ¿vale? Mientras que si esto hubiera sido un decaimiento radioactivo, hubiera tenido esta ecuación, porque las nuevas cosas en las que se divide el uranio pues ya no serían uranio, entonces la cantidad de uranio bajaría así, con lo cual tendría este crecimiento con exponencial negativa decayendo hasta 0, mientras que aquí, pues en las bacterias, con 2 o 3 bacterias que me colonicen mi yogur, pues esto crece exponencialmente y claro, pues realmente en la vida real este crecimiento exponencial solo es en la fase inicial, porque al final, pues cuando llegan a colonizar todo el yogur o todo el queso o todo mi organismo en una infección, pues entonces ya se quedan sin alimento, sin sitio, empiezan a aparecer toxinas, glóbulos blancos, etcétera, y por lo tanto, pues el crecimiento exponencial hasta infinito solo es una aproximación matemática para los primeros instantes, digamos, de la evolución de una colonia de microorganismos, ¿vale? Sin embargo, el decaimiento exponencial hacia 0 de la física de la radiactividad, eso sí que me vale, ¿vale? No tiene estas historias de los glóbulos blancos y de que se queden sin comida los bichos, ¿vale? Bueno, pues la cuestión es que, olvidándome de lo de abajo, pues aquí tengo la ecuación diferencial de mi crecimiento exponencial, o bueno, imaginémonos que, claro, que yo estoy introduciendo por el feeding pump microorganismos jóvenes ahí vivos, entonces, bueno, pues claro, la ecuación, esta sería para una respuesta libre, pero en fin, si yo puedo meter por esta tubería o sacar por esta determinadas bacterias por hora, bueno, pues entonces esta será la ecuación diferencial donde el incremento de bacterias por unidad de tiempo, la velocidad de crecimiento, será proporcional a la población, con constante proporcional 0,4 más, bueno, pues el número de bacterias por hora nuevas, que si es positivo será que yo introduzca por esta tubería y que si es negativo será que yo saque por aquí, por esta tubería de aquí abajo. Entonces, pues esta U sí puede ser manipulada por mí con estas bombas de extracción, etcétera, para meter o sacar determinado número de microorganismos por hora. Bueno, pues esta sería la ecuación a resolver y a analizar su comportamiento en vez de la ecuación de la respuesta libre. Cuando yo metiera aquí U distinta de 0, pues tendría una respuesta forzada, pero claro, esa respuesta forzada, en principio, salvo que yo lo controle, esa respuesta forzada será una respuesta también inestable, ¿vale? Porque las bacterias que yo meta por aquí crecerán exponencialmente y entonces, en bucle abierto, sin medir lo que pasa ahí dentro y reaccionar, pues en principio, si aquí saco más bacterias de las que se reproducen, cada vez habrá menos y se irá exponencialmente a 0, y si saco menos bacterias de las que aquí están reproduciéndose, pues entonces esto crecerá exponencialmente a infinito y por lo tanto, bueno, pues este será un sistema inestable que necesitará control. Eso lo veremos en otro vídeo. Por ahora, digamos, pues el análisis
de este sistema libre, autónomo, sin que yo meta y saque caudal, pues tiene este tipo de respuesta exponencial. Y claro, pues una cosa importante en este sistema es lo que se llama tiempo de duplicación, que es resolver la ecuación de que cuando x de t será igual a 2 veces x de 0. ¿Cuánto tiempo tardaré a que la población de bacterias se duplique respecto a lo que yo tengo ahora, que empiezo el cronómetro y le llamo t igual a 0? Bueno, pues en ese caso, claro, simplemente tengo que igualar que como esto es e elevado a 0,4t por x de 0, y eso tiene que ser igual a 2x de 0, pues obviamente sale e elevado a 0,4t igual a 2, y haciendo logaritmos neperianos, 0,4t igual a logaritmo neperiano de 2, t igual logaritmo neperiano de 2 entre 0,4. Vamos a llamarle t dup. Bueno, pues este es el tiempo de duplicación, neperiano de 2 entre 0,4, y en este caso, por ejemplo, pues da, si se lo pregunto a MATLAB, 1,733 unidades de tiempo, que si yo había hablado de horas, por ejemplo, pues es 1,73 horas. O sea que si yo tengo 100 bacterias, pues dentro de, grosso modo, hora y 3/4 tendré 200, dentro de otra hora y 3/4 tendré 400, dentro de otra hora y 3/4 tendré 800, y así el número de bacterias se duplicará cada hora y 3/4. Y bueno, pues efectivamente en 24 horas, pues si yo hago la exponencial de 0,4 por este 1,7329, pues efectivamente me sale 2, pero si pongo 24 horas, pues me sale que el número de bacterias se ha multiplicado por casi 15.000. Este es el crecimiento de la exponencial. 100 bacterias en 24 horas se me convierten en 1,5 millones. Y en 48 horas, pues 1,5 millones por 15.000 son ya unos cuantos miles de millones que, bueno, pues han colonizado completamente ese vaso de leche y lo han convertido en yogur o lo que sea. Con lo cual, bueno, pues con esto finalizamos. En este vídeo hemos visto la motivación un poco hacia cómo funciona este tipo de reactores donde se hace crecimiento de alguna población de microorganismos. La idea básica del modelado es decir que en tiempos infinitesimales la probabilidad de que una célula se divida es pues proporcional al tiempo. Cuando sumo varios de estos, pues ya no. Pero en fin, pues por la ley de grandes números, un poco, pues si tengo miles de millones de bacterias, pues entonces el número de nuevas bacterias que yo tendré después de un dt, pues será 0,4 dt por x, siendo x mi número de bacterias, y esta me daba mi ecuación diferencial del crecimiento exponencial de las bacterias, porque su solución era exponencial. El número de bacterias se multiplicaba cada hora y 3/4, tiempo de duplicación, y lo que decíamos es que, bueno, pues en un bioreactor controlado, donde yo pueda meter y sacar microorganismos a voluntad, microorganismos por hora, con mis bombas, bueno, pues en ese caso la ecuación diferencial acaba siendo pues que la velocidad de crecimiento de mi población es su crecimiento natural por expansión, digamos, por la división, más o menos, dependiendo del signo de U, pues el número de bacterias que meta o saque por unidad de tiempo. Lo que sí que es verdad es que, bueno, pues que este modelo es aproximado porque, ya digo, en cuanto llevan un tiempo de crecimiento exponencial, agotan los nutrientes, empiezan a aparecer residuos metabólicos tóxicos, en fin, hay mutaciones, también un poco, pues a lo mejor las células recién divididas tardan un tiempo hasta madurar, o sea que este modelo es una simplificación. Claro, el estudio del crecimiento celular en biotecnología pues podría dar para 2 asignaturas, pero bueno, obviamente ese no es el objetivo de este vídeo, sino pues entender lo que significa y la motivación hacia la aparición de ecuaciones diferenciales inestables o de procesos de primer orden inestables que deban ser controlados para, por ejemplo, mantener una cierta población de bacterias en este tanque de producción para cierta industria alimentaria. Bien, pues por el momento con esto concluimos. Muchas gracias por vuestra atención.